Hola a todos, bienvenidos a nuestro video sobre la soledad y vacío emocional que refleja el escritor César Vallejo mediante su poemario Trilce. Comenzamos con esta frase. Trilce no se entiende con la razón, se siente con el alma, en cada herida late la verdad. Trilce is there on the star by reason, but feel by soul in the everyone tours beat. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo del segundo ciclo, el grupo 1. En este video presentaremos un análisis profundo sobre la obra Trilce de César Vallejo, centrado en el vacío emocional y la soledad que transmite a través de su poesía. Exploraremos sus poemas y situaciones que reflejen dolor, injusticia y la ausencia materna que en muchos de sus poemas lo hacen notar. Acompáñenos a reflexionar cómo el lenguaje poético puede denunciar realidades y conmover el alma. No te lo pierdas. César Abraham Vallejo nació en Santiago de Chuco, en la región de La Libertad, Perú, en 1892. Fue el menor de 11 hermanos y desde muy joven atravesó el dolor y la dificultad, ya que su vida fue marcada de pobreza. La pérdida de su madre, una herida que llevó hasta el último día de vida, y una experiencia traumática en prisión. Esto dejó afectado a Vallejo tanto física como emocionalmente. Estos hechos dejaron huella en su sensibilidad y fueron reflejados en sus obras literarias. En 1922 publicó Trilce, una colección de poemas que rompió radicalmente con las formas tradicionales de la poesía de su época. Esta obra, considerada una de las más innovadoras en el siglo XX en la lengua española, marcó un antes y después en la poesía hispanoamericana. En Trilce, Vallejo experimenta con el lenguaje, crea neologismos, rompe la síntesis habitual, utiliza estructuras fragmentadas y expresa una gran carga emocional, logrando transmitir angustia, ternura, desesperanza, y una búsqueda profunda del sentido de la existencia. Su estilo no fue fácil de comprender en su tiempo, pero con el pasar de los años fue reconocido por su originalidad y fuerza expresiva. Vallejo es hoy considerado uno de los poetas más grandes y universales de la literatura en español. Contexto del poemario. El poemario Trilce fue escrito en una etapa crítica de la vida de Vallejo. Pocos años antes, el poeta había perdido a su madre, una figura central en su vida emocional, y también habría sido encarcelado injustamente en Trujillo. Este contexto personal se une a un momento histórico de cambios profundos. Perú atravesaba tensiones sociales, desigualdad y acción política. En este entorno, Vallejo rompe con las formas tradicionales de la poesía y crea su obra profundamente vanguardista, caótica en apariencia, pero cargada de emociones intensas. Trilce no tiene una narrativa lineal como una novela. En lugar de eso, sus poemas reflejan estados emocionales, dolor, soledad, ausencia, desarraigo, y cada poema es una ventana a un mundo interior. Por ejemplo, en el poema 28, el autor recuerda los almuerzos con su madre. Como la muerte de ella simboliza una ruptura del hogar. En otros poemas, como el poema 1 y el 5, expresa su angustia existencial y su lucha por encontrarle sentido en medio del vacío. Continuando, les presentamos situaciones de desigualdad e injusticia presentadas en el poemario. Aunque Trilce es una obra poética, no está alejada de la realidad social. A través del dolor íntimo del autor, también se denuncian formas de injusticia y desigualdad que afectan tanto a nivel personal como a colectivo. La primera situación se refiere al abandono y desprotección emocional que sufre el sujeto lírico tras la muerte de su madre. En el poema 28, Vallejo recuerda los almuerzos familiares y expresa con profundo dolor cómo esa rutina llena de afecto desaparece con la figura materna. El verso y el sirvete materno sale de la tumba representan no solo el duelo personal, sino también la injusticia de un mundo donde el amor maternal, base de protección, desaparece sin ser reemplazado. La segunda situación está presente en el poema 5, donde el poeta muestra una fuerte angustia existencial al sentirse atrapado en una sociedad indiferente. La frase "¿Cuál será mi martes sin mis deudos de víspera?" refleja la pérdida del sentido del tiempo, pero también denuncia una desigualdad emocional.
No todos tienen el mismo acceso a afecto, consuelo o redes familiares. La sociedad no ofrece un espacio seguro para quienes han perdido su base emocional. En ambos casos, Vallejo transforma su experiencia personal en una crítica sutil a un sistema que no sostiene al individuo en el dolor, que desintegra los vínculos familiares y deja al ser humano no solo frente al vacío. Veamos dos casos relacionados con desigualdad e injusticia denunciadas en Trilce. Sentimientos de soledad, abandono y desprotección que expresa Vallejo en Trilce no pertenecen solo al pasado, son situaciones que hoy también viven miles de personas, especialmente los más vulnerables. El primer caso actual lo vemos en niños y niñas que han podido perder a sus padres o cuidadores debido a migración o violencia. Al igual que Vallejo expresa en el poema 28 el vacío del hogar, muchos menores hoy enfrentan la desintegración familiar por la necesidad de los padres de emigrar. Según informes de la UNICEF, en América Latina, más de 2.8 millones de niños están separados de sus padres, por lo que genera traumas emocionales profundos como el abandono efectivo que Vallejo trata en sus versos. El segundo caso está vinculado a la salud mental y el abandono emocional de los jóvenes. En el poema 5, Vallejo expresa una fuerte desorientación y vacío existencial. Hoy muchos adolescentes atraviesan depresión grave, sin apoyo, sin acompañamiento, especialmente por en contextos de progreso. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Estos casos reflejan que Vallejo sintió y escribió hace más de 100 años sigue vigente. La ausencia de efecto, el abandono emocional y la desigualdad es el acceso de una vida digna. Trilce entonces no es solo un libro poético, sino un grito silencioso que hoy nos invita a mirar heridas invisibles en nuestra sociedad. Los valores de igualdad y justicia en la contribución del logro de las ODS 10 y 16. A través del dolor, el vacío emocional y el abandono, César Vallejo nos revela en Trilce la importancia de valores que aún hoy siguen siendo urgentes, como la igualdad y la justicia social. Como estudiantes universitarios no solo leemos poesía, también la comprendemos como una herramienta para cuestionar y transformar nuestra realidad. El ODS 10, que busca reducir las desigualdades dentro y entre los países, nos recuerda que no todos tienen las mismas oportunidades. En los poemas de Vallejo vemos cómo la pobreza, la orfandad o la exclusión emocional marcan una vida similares y como jóvenes comprometidos podemos aportar desde nuestras acciones cotidianas promoviendo el respeto, la inclusión y el acceso equitativo a la educación y a los recursos. Por otro lado, el ODS 16 promueve sociedades justas, pacíficas e exclusivas en un contexto donde aún hay injusticias, violencia y falta de protección emocional, como lo sintió Vallejo. Nosotros como estudiantes tenemos el deber de construir espacios seguros, solidarios y empáticos desde nuestras aulas, proyectos y círculos sociales. Podemos fomentar la escucha, la empatía y la denuncia frente a cualquier tipo de discriminación o abuso. Trilce nos enseña que detrás de cada verso puede haber una llamada de atención a las desigualdades humanas y nosotros, como nueva generación, podemos convertir ese llamado en acciones reales. Y para concluir, podemos afirmar que Trilce no es solo un conjunto de poemas difíciles de entender, es una voz que grita desde el silencio, que transforma el dolor en arte y nos invita a mirar con más atención la soledad, la ausencia y las heridas emocionales que muchas veces ignoramos. César Vallejo nos demuestra que incluso desde una escritura fragmentada, rota y extraña, se puede comunicar lo más profundo del alma humana. Sus versos siguen vivos porque expresan la verdad universal. Todos en algún momento hemos sentido el vacío del afecto, la necesidad de un hogar o la injusticia del abandono. Como estudiantes y ciudadanos del mundo, leer a Vallejo también es un llamado a la empatía, a la justicia y al compromiso por los demás. Podemos construir un mundo más justo solo desde las leyes, sino también desde
el lenguaje del arte y nuestras propias acciones diarias. He nacido un día en que Dios estuvo enfermo, escribió Vallejo. Hoy, al recordarlo, transformamos ese dolor en memoria, en reflexión y responsabilidad. Gracias por acompañarnos. Esperemos que este video haya despertado en ustedes una nueva forma de mirar la poesía y la realidad. Hasta pronto.